Buen día, maestra y compañeros. Mis changuitos y yo les hablaremos sobre el tema de la teoría de la evolución de Charles Darwin. Charles Robert Darwin fue comúnmente conocido como Charles Darwin, también llamado Carlos Darwin. Fue un naturalista inglés reconocido por ser el científico más influyente de los que plantearon la idea de la evolución biológica a través de la selección natural, justificándola en su obra El origen de las especies, en 1859, con numerosos ejemplos extraídos de la observación de la naturaleza. Con apenas 16 años, Darwin ingresó a la Universidad de Edimburgo, aunque paulatinamente fue dejando de lado sus estudios de medicina para dedicarse a la investigación de invertebrados marinos. Durante sus estudios de medicina, insistió 2 veces a una sala de operaciones en el Hospital de Edimburgo y huyó de ambas, dejándole una gran impresión negativa. Posteriormente, la Universidad de Cambridge dio a las su pasión por la ciencia natural. James Hutton, un naturalista escocés que propuso que el cambio geológico ocurría gradualmente por la acumulación de pequeños cambios producidos por procesos que ocurren actualmente a lo largo de periodos prolongados de tiempo. La idea de Hutton se popularizó en el siglo XIX gracias al geólogo Charles Ley, quien era amigo de Darwin. Las ideas de Ley sobre el cambio geológico gradual tendrían un papel muy importante en el pensamiento de Darwin sobre la evolución biológica gradual. Otro pensador que influyó fuertemente sobre Darwin fue Thomas Malthus. A Malthus le interesaba el crecimiento de las poblaciones humanas y escribió acerca de los factores que en última instancia limita el crecimiento exponencial de las poblaciones humanas, como las enfermedades y la cantidad limitada de alimentos. Sus ideas fueron cruciales para hacer que Darwin se diera cuenta de que la mayoría de las poblaciones naturales producen más descendientes de los que su entorno puede soportar, y de forma que solo una parte de ellos puede sobrevivir y reproducirse. El origen de las especies expone sus ideas acerca de la evolución y la selección natural. Estas ideas se basaron en gran medida en las observaciones directas que Darwin realizó en sus viajes alrededor del mundo. De 1831 a 1836 fue parte de una expedición de investigación realizada a bordo del barco HMS Beagle, la cual hizo paradas en Sudamérica, Australia y la punta sur de África. En cada parada, Darwin tuvo la oportunidad de estudiar y catalogar las plantas y los animales de la localidad. En el transcurso de sus viajes, Darwin empezó a observar patrones interesantes en la distribución y las características de los organismos. Podemos ver algunos de los patrones más importantes que descubrió en la distribución de los organismos estudiando las observaciones que realizó sobre las Islas Galápagos en la costa de Ecuador. Darwin encontró que las islas cercanas en las Galápagos tenían especies similares pero no idénticas de pinzones. Más aún, notó que cada especie de pinzón era adecuada a su entorno y su función en este. Por ejemplo, las especies que comían semillas grandes tenían picos grandes y duros, mientras que las que consumían insectos presentaban picos delgados y puntiagudos. Darwin no dedujo todo esto durante su viaje. De hecho, ni siquiera se dio cuenta de que los pinzones eran especies emparentadas pero diferentes, hasta que le mostró sus especímenes a un ornitólogo experto varios años después. Sin embargo, elaboró gradualmente una idea que pudiera explicar el patrón de los pinzones emparentados pero diferentes. De acuerdo con la idea de Darwin, este patrón tendría sentido si las Islas Galápagos hubieran estado habitadas desde hace mucho tiempo por aves provenientes del continente vecino. En cada isla, los pinzones se adaptarían gradualmente a las condiciones locales. Pero si esta idea era correcta, ¿qué mecanismo podría explicar de qué manera cada población de pinzones habría adquirido adaptaciones o características que la hacían más adecuada para vivir en su entorno inmediato? Durante su viaje y en los años que le siguieron,
Darwin desarrolló y refinó un conjunto de ideas que podrían explicar los patrones que observó durante su viaje. En su libro, El origen de las especies, Darwin explicó sus dos ideas fundamentales, la evolución y la selección natural. Darwin propuso que las especies cambian con el tiempo, que las especies nuevas provienen de especies preexistentes y que todas las especies comparten un ancestro común. En este modelo, cada especie tiene su propio conjunto de diferencias heredables, genéticas, en relación con su ancestro común, las cuales se han acumulado gradualmente durante periodos de tiempo muy largos, eventos de ramificación repetidos en los que las nuevas especies se desprenden de un ancestro común, producen un árbol de muchos niveles que une a todos los seres vivos. Darwin se refirió a este proceso en el que los grupos de organismos cambian en sus características heredables a lo largo de generaciones, como descendencia con modificaciones. Hoy en día lo llamamos evolución. El boceto de Darwin que se ve arriba ilustra esta idea y muestra cómo una especie puede ramificarse en dos a lo largo del tiempo y cómo este proceso puede repetirse muchas veces en el árbol genealógico de un grupo de especies emparentadas. Es importante destacar que Darwin no solo propuso que los organismos evolucionaban. Si ese hubiera sido el inicio y el fin de su teoría, no estaría en tantos libros de texto hoy en día. Además, Darwin también propuso un mecanismo para la evolución, la selección natural. Este mecanismo era elegante y lógico y explicaba cómo podían evolucionar las poblaciones, tener descendencia modificada, de tal manera que se hacían más adecuadas para vivir en sus entornos con el paso del tiempo. El concepto de la selección natural de Darwin está basado en varias observaciones fundamentales. Los rasgos a menudo son heredables. En los seres vivos muchas características son hereditarias o pasan de padres a hijos. Darwin sabía que esto sucedía, si bien no sabía que los rasgos se heredaban mediante genes. Se produce más descendencia de la que puede sobrevivir. Los organismos son capaces de generar descendencia de los que su medio ambiente puede soportar, por lo que existe una competencia por los recursos ilimitados en cada generación. La descendencia varía en sus rasgos heredables. La descendencia en cualquier generación tendrá rasgos ligeramente distintos entre sí, color, tamaño, forma, etc. Y muchas de esas características serán heredables. Basado en estas sencillas observaciones, Darwin concluyó lo siguiente. En una población, algunos individuos tendrán rasgos heredables que les ayudarán a sobrevivir y a reproducirse, dadas las condiciones del entorno como los depredadores y las fuentes de alimentos existentes. Los individuos con los rasgos ventajosos dejarán más descendencia en la siguiente generación que sus pares, dado que sus rasgos los hacen más efectivos para la supervivencia y la reproducción. Las teorías fijistas son aquellas teorías que defienden que los seres vivos son inmutables, es decir, que siempre han existido de la misma forma, sin ningún tipo de cambio. Una de las vertientes más importantes del fijismo es el catastrofismo. Esta teoría nació a finales del siglo XVIII, fruto del desarrollo de la paleontología y el descubrimiento de muchísimas especies fósiles, diferentes a las actuales. Esta teoría defiende que, a lo largo de la historia de la Tierra, las especies aparecen y durante un tiempo se mantienen inmutables, hasta que una catástrofe las extingue, y entonces se generan nuevas especies. Actualmente, las teorías fijistas no tienen ningún tipo de credibilidad dentro del ámbito científico, donde predominan las teorías evolucionistas. Hasta los 500 pesos. Y si de las primeras 10 personas en llamar, se llevará 2 velocípedos por el precio de uno. Llame ahora. Teorías evolucionistas. Las teorías evolucionistas son aquellas teorías del origen de las especies que defienden a las especies. Pueden visitar con el tiempo. Actualmente estas teorías dominan el panorama científico, pues se han encontrado evidencias que apoyan a la evolución biológica.
En el registro fósil, los paleontólogos del siglo XVIII ya se evidenciaron que al analizar los fósiles de una misma especie en una misma zona, los encontrados en capas más profundas tienen un aspecto más primitivo, mientras que los más superficiales se aparecen más en otras especies actuales. Estructuras comunes. Si se compara la anatomía de las diferentes especies actuales, se pueden ver que hay muchas estructuras homólogas, aunque tengan funciones diferentes. Esto sugiere que todas provienen de un ancestro común. La distribución de las especies. La biografía refleja la evolución de las diferentes especies en todo el mundo. Existen las especies emparentadas que habitan lugares relacionados geográficamente. Parecidos durante el desarrollo. Las primeras fases del desarrollo embrionarios de los vertebrados son prácticamente iguales. Durante las siguientes fases, las especies más emparentadas se van pareciendo más entre ellas y menos entre otras especies menos emparentadas. El código genético. Todos los organismos comparten el código genético con algunas especies puntuales. Moléculas comunes. Cuanto menos diferencias evolutivas hay en una especie y otra, más similares son sus biomoléculas. Lo mismo ocurre al contrario, a más diferentes evolutivas, menos similares son bioquímicamente. Las ideas evolucionistas como tal existen desde la antigua Grecia, pero no se consideran como teorías hasta los principios del siglo XIX. ¿Qué pasó en este momento? Se preguntarán. Lo que pasó fue que el archiconocido naturalista francés Pierre Antoine de Moret, más conocido como Lamarck, postuló que sería la primera teoría corriente de la evolución. La teoría de evolución de Lamarck, también conocida como lamarckismo, define 4 premisas fundamentales. Los organismos se ven obligados a adaptarse a las condiciones y exigencias del medio que habitan. Los cambios en el medio ambiente obligan a los organismos a desarrollar unos órganos y a reproducir otros. Esto significa que si un organismo utiliza mucho un órgano para adaptarse a unas condiciones, lo desarrollará, mientras que acabará desapareciendo si no lo utiliza. La función crea el órgano. Esto quiere decir que si los cambios en el ambiente generan nuevas necesidades, estas pueden desarrollar como respuesta nuevos órganos especializados. Los caracteres que se adquieren son heredables, es decir, se transmiten a la descendencia. Un ejemplo sencillo, partimos de una especie de ave pequeña y omnívora, capaz de volar, que habita zonas húmedas y calurosas. Un cambio en el medio ambiente vuelve más seco el hábitat de estas aves y muchas de las plantas frutales que las alimentaban desaparecen, obligándolas a alimentarse de los pocos insectos que viven enterrados bajo el suelo. Lo mismo sucede con los árboles sobre los que anidaban. Según la teoría de Lamarck, la necesidad de alimentarse de pequeños insectos subterráneos obligará a las aves a desarrollar picos más largos y puntiagudos, que les ayuden a cazar estos bichos entre la tierra. De igual forma, la necesidad de buscar una nueva forma de ocultar sus huevos fuera del alcance de sus depredadores les obligará a cavar la tierra, haciendo que se desarrollen sus garras, puesto que no abundan los árboles en este hábitat. Las aves reducirán también sus alas y desarrollarán los músculos de sus patas. Todos estos rasgos gradualmente adquiridos serán heredados por las siguientes generaciones. A mediados del siglo XIX, los naturalistas británicos Charles Robert Darwin y Alfred Russel Wallace presentaron una nueva teoría evolucionista, conocida como la teoría de la selección natural, o darwinismo. Ambos autores habían llegado a la misma conclusión de forma independiente. La teoría de la selección natural se basa en 3 premisas principales. Los rasgos que diferencian un individuo de otro, muchas veces son heredables. En la naturaleza se produce más descendencia de la que puede sobrevivir, por tanto existe una lucha por la supervivencia, en la que solo los más exitosos pueden ganar y reproducirse. Los individuos descendientes son diferentes a los progenitores, pues heredan rasgos de ambos.
En resumen, la teoría de Darwin y Wallace defiende que los individuos de una población pueden presentar variaciones en diferentes rasgos heredables y mejoren su supervivencia o su capacidad reproductiva en el ambiente del que están viviendo. Los individuos más exitosos La tendrán prima una mayor estenográfica descendencia a un en precio cada de 100 generación pesos. Si y el compra rasgo una en las será próximas 24 horas, se lleva una gratis. Aproveche esta oferta del 2x1. Llame ahora. más común en la población hasta fijarse. Mejorando la teoría de Darwin y Wallace. Como saben, la evolución es un término muy ligado a la genética. La teoría de Darwin y Wallace era la mejor, pero se publicó en un momento en el que esta disciplina estaba en sus inicios. Tengan en cuenta que hasta el año de 1869, 10 años tras el nacimiento de la teoría darwinista de la evolución, no se descubrió el ADN, y hasta casi el siglo XX no se redescubrieron los trabajos de Mendel sobre la herencia. A mediados del siglo XX, tiempo después del descubrimiento de la molécula de ADN y sobre los trabajos de la herencia de Mendel, ya se tenía conocimiento mucho más amplio sobre los mecanismos moleculares de la herencia y la variación genética. Esto proporcionó el nacimiento de una actualización de la teoría de Darwin y Wallace, conocida como teoría sintética de la evolución. La teoría sintética de la evolución, también conocida como neodarwinismo, defiende que las variaciones genéticas interindividuales son debidas a dos factores: mutaciones y recombinaciones durante la reproducción de especies. Estas variaciones genéticas son heredables. Los caracteres adquiridos no se heredan. Esta idea viene de la teoría de la evolución de Wallace, ya que Darwin no desmintió que estos caracteres no fueran heredables. La selección natural promueve la evolución de una población que acaba de adaptarse a unas condiciones ambientales concretas. Durante el proceso evolutivo, los individuos de una población van acumulando pequeñas variaciones en el ADN. La evolución es un proceso lento y gradual. Gradualismo versus puntualidad. Con la mejora de nuestros conocimientos sobre la genética, no tardaron en aparecer diferentes científicos que han puesto alguna aportación a la teoría sintética de la evolución. En el caso de los paleontólogos estadounidenses Niles Eldredge y Stephen Jay Gould, quienes en 1972 publicaron su teoría del equilibrio puntuado. La teoría del equilibrio puntuado defiende que los cambios evolutivos se producen en eventos rápidos y poco frecuentes, al contrario de lo que defienden el gradualismo del neodarwinismo. Según esta teoría, la evolución y la consiguiente especiación se produce en momentos muy concretos. Eldredge y Gould basaron su teoría en sus observaciones del registro fósil, en el que las especies se mantienen prácticamente invariables, con apenas cambios hasta que llegan a momentos geológicos concretos en los que rápidamente en tiempo geológico claro se producen cambios significativos. Moto Kimura y las mutaciones neutras. Años más tarde, en 1968, el biólogo matemático Moto Kimura propuso la teoría neutralista de la evolución molecular. Esta teoría postula que la mayor parte de las mutaciones no son buenas o malas para un organismo, sino neutras, y como tal, la selección natural no puede influir en que se fijen o no en la población. Cabe destacar que esta teoría no niega que la selección natural tenga influencia sobre la evolución, pero le da más importancia a la deriva genética, es decir, fluctuaciones aleatorias en la frecuencia de cada alelo y un gen en una población. Actualmente esta es una de las teorías más influyentes entre toda la comunidad científica, junto a la teoría sintética de la evolución. Con eso hemos concluido con nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.